Hola hermanos, buenos días. Espero que se conecten ahora. Vamos a comenzar el mensaje de hoy domingo, tal vez un poco extraño para todos de esta forma, pero en vista de las circunstancias es lo que tenemos y obviamente decirles que les echamos de menos, les extrañamos mucho y bueno, con la ayuda del Señor esperemos que pronto podamos reunirnos. Quisiera orar antes de comenzar y ojalá así también otros se puedan ir conectando. Señor, te agradecemos por este día en que tú nos permites estar conectados contigo en primer lugar, porque tú nunca te separas de nosotros, y también te damos gracias por poder estar en contacto con nuestros hermanos. Señor amado, son tiempos difíciles, pero confiamos en que tú estás con nosotros y en ese sentido, Señor, queremos agradecerte, porque aunque nosotros no podemos ver ni saludar como nuestra costumbre los días domingos el uno al otro, pero te damos gracias porque en espíritu estamos unidos y creemos que también, obviamente, que tú estás con nosotros. Bendice la palabra en este día y te damos gracias por todos aquellos que vamos a escuchar. Señor, atesorando la palabra en nuestro corazón porque creemos que es tu palabra, que nos bendice, Señor, que nos habla, que nos corrige también cada día. Te damos gracias en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Mire, lo primero que quiero comentarles, bueno, en vista de todo lo que está ocurriendo, obviamente es decirles que Dios tiene el control de todas las cosas. Mientras más lo pienso, me doy cuenta, de acuerdo a la misma escritura que por cierto conocemos, cierto que Dios se manifiesta en toda la Biblia como un Dios que tiene el control de las cosas. Por decir algo, yo miraba dos versículos solamente para confirmar lo que les estoy diciendo, que es el Salmo 24, por ejemplo, dice: de Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Y en más, el libro de Mateo, capítulo 10, por ejemplo, nos señala que aún los cabellos de nuestra cabeza están contados. Por lo tanto, frente a todo lo que pueda ocurrir en este tiempo, en este mundo y a nosotros como personas, la verdad es que Dios tiene el control de todo. Por más que hayan cosas que nosotros no podemos controlar, nosotros tenemos la convicción como cristianos, como hijos de Dios, que Dios sigue teniendo el control de todas las cosas. Dios tiene el control de todas las cosas y por lo tanto lo que está pasando hoy en nuestro país y en realidad en el mundo también, yo personalmente creo que corresponde a un plan divino, a un plan que Dios está ejecutando, y de acuerdo a esta visión es lo que les quiero compartir hoy día en la palabra del Señor. Escuché el otro día un comentario, más bien leí en toda la información que sale obviamente en las redes sociales, y una de las cosas que me llamó la atención fue una frase. Decía la frase lo siguiente: muchos se preguntan dónde está Dios en este tiempo. Dios está exactamente donde lo pusieron, fuera de su vida. Y en un momento pensé y dije, bueno, ¿qué razón tiene la frase? Pero después de meditarlo un poco más, me di cuenta que no es tan así, porque si uno mira la escritura y si uno mira lo que pasa a través de todos los siglos, la verdad es que Dios nunca ha dejado solo al hombre. Nunca Dios se ha apartado de la humanidad, nunca Dios lo ha dejado, aunque no lo veamos, aunque incluso muchos no crean en Él. Pero la verdad es que Dios siempre ha estado presente en la vida del hombre y va a estar presente en la vida del hombre hasta el final de los tiempos. Prueba de ello, pensaba yo, en la conversión que hemos visto a través de diferentes mensajes que han llegado, por ejemplo, de Italia. Yo creo que todo, a través de las redes sociales hemos visto gente que se está convirtiendo, gente que está conociendo al Señor, aún en medio de las circunstancias más difíciles que estamos viviendo en el mundo. Entonces Dios sigue estando presente y el Espíritu Santo sigue obrando en el ser humano y sigue redarguyendo la vida del hombre. Y justamente la pregunta hoy día que yo me hago y que creo que todos en algún momento nos hemos hecho, ¿no es cierto?, es: ¿por qué pasa todo esto? ¿Por qué estamos viviendo todo esto? Y la verdad es que yo tengo en parte dos respuestas al final son las conclusiones que yo mismo saco. Y la primera es que lo que ocurre tiene que ver con sensibilizar el corazón del ser humano, porque de acuerdo a lo que nosotros vemos del mundo en el que estamos viviendo, tenemos un ser humano hoy día muy soberbio, muy capaz, muy autosuficiente, en lo cual parece ser, dejando un poquito el ámbito cristiano en el cual vivimos nosotros, parece ser que el hombre ya no necesita a Dios. O sea, parece que
ser que el hombre ya, Dios es algo del pasado, algo que no tiene sentido. Y en ese sentido yo creo que Dios cumple su propósito al tenernos, digo yo, en esta situación, sensibilizando nuestro corazón. Y de alguna forma también creo que nosotros como cristianos somos sensibilizados por Dios desde hace tiempo atrás ya, para que nosotros tomemos el rol que la iglesia realmente debe tomar, ¿ya? Y en segundo lugar, yo creo que pasa todo esto también porque Dios ha decidido hacerle un alto a este mundo. Es como colocar un signo para ahí, donde usted le dicen, ¿qué estamos haciendo? ¿Cómo estamos viviendo? ¿Cómo estamos llevando cada día nuestra vida? Y en ese sentido, quiero decirles también que cuando, cosa que hace tal vez meses atrás creíamos que era imposible que pasara, como que el mundo y nuestro país parara, pero totalmente, todo lo que hemos visto, las calles vacías y todo aquello y todo lo que se nos puede venir, la verdad es que Dios ha decidido parar este mundo, cosa que parecía muy difícil de ejecutar, pero que Dios, yo pienso que Dios lo ha permitido así. También decir que esto tiene que ver con que cuando el hombre está en aflicción, cualquier persona que esté en aflicción, cualquier persona que esté en riesgo su vida o frente a la enfermedad, aún el hombre más rebelde tiene la tendencia a buscar a Dios y volver a su Creador. Por lo tanto, yo creo que esto que estamos viviendo también tiene un propósito y sinceramente, aunque parezca duro decirlo tal vez, pero que Dios lo ha permitido así. Eh, Cuando yo pensaba en qué poder transmitir a la iglesia estos días y pensar cómo poder de alguna forma darle ánimo y aliento para todos los que hemos vivido tiempos un poco difíciles, ya sea por la economía, por la preocupación, por el temor, que yo creo que son cosas naturales que no van a pasar en vista de las circunstancias que estamos viviendo. Para mí ha sido inevitable no recordar el ejemplo de las plagas de Egipto y por eso les quiero transmitir algunas cosas que yo rescato de estos pasajes bíblicos. Miren, lo primero que me quiero referir es que cuando uno mira la vida de Moisés, cuando uno ya, y todos conocemos la historia de Moisés, ¿cierto? Lo primero que quiero decirles es que Dios ya tenía un plan con Moisés. O sea, desde el momento en que su mamá Jocabed, ¿no es cierto?, decide rescatar y arriesgar su vida, ¿no es cierto?, teniendo a este niño por 3 meses oculto en su casa, la verdad es que se está ya ejecutando un plan de Dios para poder librar a su pueblo Israel. Es más, el libro de Hebreos, y yo tengo algunas citas bíblicas acá, y si usted tiene Biblia, me gustaría que usted buscara en su Biblia, o si no, puede escuchar por lo menos los versículos que yo tengo anotados acá. En Hebreos 11:23, el libro de Hebreos hablándonos acerca de la fe, dice que por la fe, dice la Biblia, cuando nació fue escondido por sus padres por 3 meses, porque lo vieron niño hermoso y no temieron el decreto del rey. Entonces con eso ya me está indicando la Biblia que había un plan con Moisés que Dios quería ejecutar a través de él. Pero vemos que este plan tiene que ver mucho, aunque parece muy lejano a nosotros, pero tenía mucho que ver con cambiar el mundo en el cual el pueblo de Israel estaba viviendo. Todos sabemos, ¿no es cierto?, que Egipto dominaba en ese tiempo el mundo, que Egipto era, qué sé yo, el imperio dominante, que lo máximo en civilización eran los egipcios. Y Moisés es elegido por Dios para ejecutar un plan de tal forma que él pueda ser el libertador que Israel necesitaba, y todos sabemos eso. Sin embargo, entendemos también que Moisés no desarrolló ese plan que Dios tenía con él. Porque cuando lo vemos en la Biblia, lo vemos como un Moisés que está sencillamente pastoreando ovejas y que está prácticamente aislado socialmente, no está ejecutando lo que él, ¿no es cierto?, ha sido llamado a hacer desde su nacimiento, desde que sus padres decidieron, ¿no es cierto?, arriesgando su vida, darle vida a él. Por lo tanto, se produce, y creo que todos conocemos la historia y no quiero ahondar mucho en eso, se produce el primer encuentro de Dios con Moisés a través de la zarza que ardía y no se consumía, y ustedes saben el resto de la historia. Y Dios le da muestras de su poder y lo prepara para desarrollar la labor que él tiene que desarrollar.
Por otro lado, si nosotros damos una mirada al mundo de ese tiempo, ¿no es cierto? Nosotros encontramos a un imperio que es el imperio dominante, que es el imperio egipcio, que de alguna forma debemos, y yo lo pensaba de esta forma, Egipto en ese tiempo representa el orgullo del hombre, o sea, Egipto y los faraones representan lo máximo del orgullo del ser humano. Porque, por ejemplo, por dar un ejemplo, y yo sé que ustedes tal vez no han escuchado, Faraón era considerado el hijo de Dios, o sea, considerado un Dios mismo. De hecho, él creía ser un Dios. Y él creía ser el hijo del sol, y todos conocemos eso. Cuando nosotros vemos, por ejemplo, las pirámides, que hoy en día son monumentos, ¿no es cierto?, fantásticos, la gente los va a ver, salvo en este tiempo donde obviamente no hay acceso. Pero cuando nosotros vemos las pirámides tenían para ellos el sentido de conservar dentro porque eran donde se depositaban los cuerpos de los reyes, de los faraones, tenían el sentido de depositar o captar la esencia del rey, porque tenían la creencia, ¿no es cierto?, que ese rey, faraón, un día iba a resucitar, iba a ascender al cielo y se iba a convertir en un dios, iba a habitar entre los dioses. Por lo tanto, cuando yo veo esta realidad, la verdad es que Egipto representa toda una cultura pagana, una cultura que representa lo máximo del orgullo del ser humano. Y déjeme decirle algo, la verdad es que Dios lo que hace con Moisés y a través de las plagas es destruir el orgullo del hombre. O sea, es destruir todo aquello que el hombre considera que es lo máximo para él. ¿Ya? Miren, y para avanzar un poquito, decirle que cuando Dios envía a Moisés y a Aarón a hablar con Faraón, ¿cierto? Lo primero que hace es darle una advertencia y no viene la plaga y no viene la destrucción y no viene la pestilencia en el desastre, no viene todo un viaje, sino que va paulatinamente progresando. Porque si usted mire la Biblia, y yo voy a ir leyendo algunos versículos de la Biblia, usted se va a dar cuenta que el primer encuentro que tiene Moisés y Aarón con Faraón no es un encuentro que tiene con el desarrollo de las plagas en sí, sino que tiene un encuentro para decirle a Faraón que el verdadero Dios, que el Dios real, que el Dios que existe realmente no es él, no es el propio Faraón, sino que es Jehová de los ejércitos, que es el Dios de Israel. ¿Y cómo lo hacen en el primer encuentro? Lo hacen de una forma muy sencilla, presentándose ante él. Y usted lee en la Biblia que lo que Moisés hace es lo mismo que Dios le había mostrado en el desierto frente a la zarza. Y él toma, ¿no es cierto?, la vara, la echa en el suelo, y la vara se convierte en culebra. Y Faraón llama a su gente, sus colaboradores, y llama a los hechiceros y todo aquello, y los hechiceros imitan lo mismo que hace Moisés, los cuales, entre paréntesis, nos revela el nivel de ocultismo que había en Egipto. O sea, es un nivel de ocultismo y de brujería impresionante, porque ellos son capaces de imitar un milagro, y es una imitación. Pero la diferencia que ocurre en este pasaje es que precisamente la vara de la culebra que se convirtió, la vara, ¿no es cierto?, de Moisés, se come las otras culebras que habían sido hechas por los hechiceros, lo cual demuestra un principio fundamental que para mí es súper importante. El poder de Dios es superior a cualquier otro poder, ya sea enfermedad, ya sea pestilencia, ya sea hechicería, brujería, lo que usted pueda imaginarse, el poder de Dios siempre es superior. Por lo tanto, querido hermano, partiendo con este mensaje, decirles que si bien es cierto hay una preocupación natural en nosotros con todo lo que está pasando, pero la verdad es que el temor no se tiene que apoderar de nuestras vidas, porque tenemos un Dios fantástico, poderoso, un Dios que tiene todo el control de todas las cosas. Imagínense, si la Biblia dice que Dios tiene contado hasta aún los cabellos en nuestra cabeza, ¿cómo no tendrá cuidado de nosotros en los tiempos más difíciles que nos ha tocado vivir? Mire, cuando la Biblia dice en el primer encuentro que Moisés se encuentra con Faraón, dice desde ya, Éxodo capítulo 7, versículo 13, dice: y el corazón de Faraón se endureció y no los escuchó como Jehová les había dicho, porque Dios ya conocía el corazón de este hombre, y que la única forma que este hombre entendiera
lo que estaba pasando y que este hombre entendiera que Dios es un Dios verdadero y un Dios superior, era a través de las plagas, lamentablemente. O sea, porque Dios, que conoce los corazones, sabe que el corazón de Faraón no iba a ser sensibilizado rápidamente, sino que iba a ser todo un proceso con él. Y es lamentable, ¿sabe qué? Yo lamento esto porque nosotros como seres humanos somos personas porfiadas, personas que lamentablemente en las crisis es cuando realmente nos acordamos y miramos más a Dios. Imagínense si nos pasa a nosotros como cristianos. ¿Cómo les pasará a aquellos que continuamente no están acostumbrados a tener presente a Dios en su vida? Mire, el lema del hombre actual, y yo creo que todos sabemos eso, es: yo soy dueño de mi vida, yo hago lo que yo quiero, yo no necesito a Dios. Bueno, Faraón pensaba exactamente lo mismo. Él, cuando fue Moisés y Aarón a presentarse ante él la primera ocasión, todavía no viene la plaga, se viene a presentar ante él y él no ve la necesidad de Dios porque él cree que él es Dios y él se gobierna a sí mismo y él tiene el control de todas las cosas, lo cual por supuesto es un gran error. Ahora, fíjese también que interesante es porque cuando nosotros lo vemos en el ámbito cristiano ahora, y yo le hago una pregunta, no, sé que usted no me puede responder como lo hacemos habitualmente en la iglesia, pero si yo le hago la pregunta, nosotros como cristianos, ¿no cree usted también que nosotros pecamos de orgullo muchas veces cuando nosotros programamos nuestra vida? Y me duele decirlo, pero a veces sin considerar lo que Dios tiene para nosotros. Con una simple pregunta: ¿tenía usted programada la semana antes que pasara todo esto? ¿Tenía programado lo que usted iba a hacer? ¿Tenía programado el mes cómo se iba a presentar? Y yo creo que todos tenemos que reconocer que todos teníamos un plan que íbamos a ejecutar, y obviamente en el temor del Señor, y usted me podrá decir muchas cosas, pero muchas veces no pensamos en pasajes de la Biblia que son clave, como por ejemplo lo que dice el libro de Santiago, que dice: si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o aquello. Y si yo lo llevo eso al plano bíblico ahora, volviendo al tema de Faraón, la verdad es que Faraón no tiene ninguna necesidad de Dios. Cuando Moisés y Aarón, ¿no es cierto?, se presentan ante él, él dice: ¿quién es Jehová para que yo lo tome en cuenta? ¿Quién es este Dios que me vienen a presentar? Entonces, un orgullo muy grande y tiene una autosuficiencia increíble, que la verdad es que también tenemos que reconocer que muchas veces en el mundo que vivimos, aún a nosotros como cristianos también nos pasa. Mire, el segundo punto que yo quiero mostrarle, ya habiéndole mostrado cómo es Egipto, cómo Dios llamó a Moisés, es que un principio básico de la Biblia y que nos debe alentar en los tiempos difíciles. ¿Sabe cuál es ese principio? El principio que Dios siempre cuida a su pueblo y siempre va a cuidar a su pueblo. Es imposible que Dios abandone a su pueblo. La misma escritura lo dice: ¿quién nos separará del amor de Cristo? Y usted puede buscar pasaje y pasaje en la Biblia donde Dios, aún en los tiempos de ira, siempre ha tenido cuidado de su pueblo. Y el mensaje de Dios a Faraón tiene que ver mucho con eso, con cuidar a su pueblo. Porque, por ejemplo, si usted tiene su Biblia a mano, en Éxodo 4, versículos 22 y 23, ojo, antes que venga cualquier plaga, Dios le está advirtiendo a Faraón y le está diciendo a Moisés: anda Moisés, y le dirá lo siguiente, Éxodo 4, 22 y 23. Y dirás a Faraón: Jehová ha dicho así, Israel es mi hijo, mi primogénito. Versículo 23 dice: ya te he dicho que dejes ir a mi hijo para que me sirva, mas no has querido dejarlo ir. He aquí, yo voy a matar a tu hijo, tu primogénito. Entonces, cuando uno ve eso, dice: qué duro, qué difícil, qué drástico en Dios decirle eso a Faraón. Pero entiendan esto, el concepto es que Faraón no hay otra forma que él pueda entender lo que Dios va a hacer para cambiar la cultura y el mundo en su tiempo, y para derrotar su orgullo, por cierto. Y cuando nosotros vemos esa realidad, antes que Dios empiece a hacer cualquier plaga y ejecutar cualquiera de sus juicios, la verdad es que Dios ya le está advirtiendo a Faraón que va a venir algo malo para él. Y que si él no cambia de parecer, la verdad es que le dice: yo voy a matar a tu hijo.
y es súper duro de escucharlo, pero más duro aún es saber que Faraón no hizo nada para evitarlo. O sea, Faraón no movió un dedo para decir, oh, existe la posibilidad que este Dios sea un Dios real y que tal vez la vida de mi hijo esté en peligro. Mire cómo Dios considera a su pueblo. Lo considera como su hijo, lo considera como su ser querido. Es como si Dios le dijera a Faraón, oye, cuidado, mira cómo estás tratando a mi pueblo, así que no te metas con mi hijo. ¿No le suena conocida esa frase? La verdad es que Faraón está cerrado y está tal vez tan convencido de su poder, que por cierto no considera lo que Dios va a hacer. Y esto me lleva a una nueva reflexión que quiero compartirla. Y la reflexión es esto, que Dios siempre advierte antes de hacer las cosas. Y eso me preocupa mucho porque más que la advertencia me preocupa muchas veces que nosotros no somos inteligentes, tal vez, perdone, no quiero ofender a nadie, o tenemos la capacidad de darnos cuenta de lo que Dios nos está diciendo. Porque si usted recuerda bien, y hablando ahora de la Iglesia Roca Eterna, Dios nos había advertido mucho tiempo atrás que venían 5 terremotos para Chile. ¿Se acuerda usted? Y yo estuve tratando de acordarme, nos decía que venía un terremoto político, un terremoto social, un terremoto espiritual, un terremoto de tierra, el cual ocurrió hace años atrás, y también un terremoto económico, que yo creo que es lo que estamos viviendo también en este tiempo. Por lo tanto, estábamos advertidos que iba a venir algo grande. ¿Sabe? Aunque Faraón lo sabe, pero la respuesta de Faraón para el mensaje de Dios, e insisto en este principio, y todavía no viene ninguna plaga. ¿Sabe? La respuesta de Faraón la encontramos en Éxodo 5:2. Faraón dice, ¿quién es Jehová para que yo oiga su voz y deje ir a Israel? Dice, yo no conozco a Jehová y tampoco dejaré ir a Israel. Por lo tanto, es como si Faraón le diera una respuesta en seco a Moisés y le dijera, yo no conozco a Dios, no me interesa y menos haré lo que Él me pide que yo haga. Un corazón duro, un corazón orgulloso, un corazón soberbio. Y por qué no decirlo, ¿no se parece un poquito tal vez al corazón que tiene el hombre hoy respecto a su visión de Dios? Tremendo. Vamos a las plagas brevemente, miren. Cuando empiezan las plagas, también Dios, porque uno dice, oh, qué duro Dios, y mucha gente dice, ¿cómo un Dios de amor va a hacer esto o aquello? Pero considere esto, Dios siempre da una advertencia primero. Y en segundo lugar, considere también que las plagas que fueron dadas en la tierra de Egipto fueron paulatinas, es decir, fueron una tras otra creciendo en nivel y en intensidad. No vino la muerte de los primogénitos inmediatamente. No vino una pestilencia así de golpe y porrazo, como dice uno, y lo destruyó a todos sin aviso previo. Al contrario, fueron plagas muy suaves al primero, que afectaron la vida del hombre, pero que no tenían el propósito al inicio de destruir a los primogénitos. Mire, y la primera plaga que usted va a encontrar tiene que ver con el agua que se convierte en sangre por 7 días. Y hubo escasez de agua. ¿Se fijó en ese detalle? La escasez de agua como una señal, ¿no es cierto?, que Dios le estaba diciendo a la gente que volviera su mirada hacia Él. El mismo río al cual los egipcios habían tirado a los niños hebreos hacia no sé cuántos años atrás, pero que allá había pasado, habían tirado a los niños, habían matado a los niños y lo habían tirado al río. Ese mismo río ahora parece que es como devolver la moneda tal vez, o devolver el pago. Y ese río ahora se convierte en sangre por 7 días. Éxodo 7, 22 y 23 dice lo siguiente, que los hechiceros de Egipto lograron hacer lo mismo que había sucedido con el río. Dice, con sus encantamientos, y el corazón de Faraón se endureció y no los escuchó. Dice, como Jehová ya lo había dicho. Y Faraón se volvió a su casa y no dio atención tampoco a esto. Por lo tanto, fíjese que la primera señal fue una señal muy suave, que quedaron sin agua. Y la verdad es que Faraón no hizo omisión a eso, porque los hechiceros, ¿no es cierto? Y ahí vuelvo a insistir en ese principio, que la cultura egipcia estaba llena de idolatría, de hechicería, impresionante. Lograron imitar el milagro de convertir, ¿no es cierto?, el agua en sangre.
Wow, pero Dios no se quedó ahí, porque si usted se fija en la cronología bíblica, y obviamente yo no voy a leer todos los versículos de la Biblia, son varios capítulos de la Biblia que relatan esto, pero la segunda plaga que viene es una plaga de ranas, y usted se va a encontrar eso en Éxodo capítulo 8. Y fíjese qué interesante, porque yo también estuve averiguando un poquito, y la rana tenía un simbolismo en Egipto. De hecho, había una diosa de los egipcios que tenía cabeza de rana. Y usted, si busca figuras egipcias, se va a encontrar con que esa diosa todavía existe en la figura. Y tenía una cabeza de rana y esa diosa se llamaba Eset para ello. Y era la diosa que tenía que ver con los partos y con los nacimientos. Entonces, ¿sabe lo que pasó? Esa figura representa también esas ranas invadieron Egipto de tal forma que fue tan molesto que Faraón se vio forzado a llamar nuevamente a Moisés y a Aarón. Y eso está en Éxodo capítulo 8, versículo 8. Porque dice, entonces Faraón llamó a Moisés y a Aarón y les dijo, orad a Jehová para que quite la rana de mí. Dice, y de mi pueblo, y dejaré ir a tu pueblo para que ofrezcas sacrificios a Jehová. Y uno podrá decir que es fantástico, al fin el corazón de Faraón se está sensibilizando y al fin Faraón está entendiendo el mensaje. Pero si usted lee un poquito más abajo en el mismo capítulo 8, el versículo 15 ahora, usted se va a dar cuenta que viendo Faraón, dice la Biblia, que le habían dado reposo, o sea que se fueron la rana, endureció su corazón nuevamente y no los escuchó como Jehová lo había dicho. Entonces, insisto en este principio, aunque sea muy reiterativo, el hombre lamentablemente tiene que estar en una situación de crisis para que vuelva su mirada a su Creador. Viene la tercera plaga. La tercera plaga tiene que ver con piojos. Mire, qué tremendo. Y a diferencia de las dos plagas anteriores, fíjese que en esta plaga los hechiceros, los brujos que tenía Faraón, dice la Escritura que no pudieron imitar este milagro. No pudieron. Lo cual nuevamente me lleva a este principio bíblico, que el poder de Dios es superior a cualquier otro poder, enfermedad, hechicería, brujería, lo que usted se pueda imaginar. No hay nadie superior en poder y en autoridad a nuestro Señor. Éxodo 8, 18 y 19 dice que los hechiceros hicieron así también para sacar piojos con su encantamiento, pero no pudieron. Y hubo piojos tanto en los hombres como en las bestias. Versículo 19 dice, entonces los hechiceros dijeron a Faraón, dedo de Dios es este. Mas el corazón de Faraón se endureció y no los escuchó como Jehová les había dicho. Y esa frase se va a repetir mucho en los capítulos que vienen, porque va a repetir nuevamente, y Faraón endureció su corazón. Y usted si después puede hacerlo, lea completo todas las plagas y se va a encontrar con que Faraón una y otra y otra y otra vez endurece su corazón para no obedecer la voz de Dios. Y cuando usted se da cuenta de esto, también nos encontramos con algo que me llama poderosamente la atención, es que aún los mismos hechiceros y los brujos no lograron alcanzar ese nivel, ¿no es cierto?, de poder imitar esta plaga que vino. Aún ellos, siendo gente contraria, obviamente a Dios, reconocieron que aquí había una mano superior que estaba manejando todo esto. La cuarta plaga tiene que ver con moscas, y usted lo va a encontrar también ahí en la Biblia. Y era una plaga tan impresionante que si usted lo lee con cuidado se va a dar cuenta que vinieron todo tipo de moscas, o sea, algo impresionante. Yo pensaba, todos hemos tenido la experiencia cuando usted se sienta a comer, ¿no es cierto? Y viene una mosquita pequeña y usted se desespera. El otro día me pasó buscando cómo, y qué terrible. Imagínese estar lleno de moscas de todo tipo. Pero también hay un detalle en la cuarta plaga que a mí me llama la atención y me alegra el corazón, y yo quiero que usted lo tome como algo de Dios para usted, mire. Y que en esta plaga de moscas dice claramente la Biblia que Egipto estaba lleno de moscas de todo tipo. Pero gloria a Dios por esto, porque en Gosén no había ni una sola mosca. Porque Dios libró a su pueblo y Dios hizo la diferencia. ¿Y sabe qué?
dice la Biblia que no había moscas en Gosén porque Dios empezó a hacer la diferencia y dice, ¿no es cierto?, el capítulo 8, versículo 22, por ejemplo, y aquel día yo apartaré la tierra de Gosén, Dios le está diciendo, en la cual habita mi pueblo, para que ninguna clase de mosca haya en ella, a fin de que sepas que yo soy Jehová en medio de la tierra. Y este mensaje va para el pueblo de Dios ahora, no solamente para mostrar a Egipto su poder, sino que ahora para que el pueblo de Dios entienda, como dice acá, que yo soy Jehová que estoy en medio de la tierra. Es como decirnos a nosotros que yo soy Dios que tiene el control de todas las cosas. Yo permito y yo no permito. ¿Sabe? Dios cuida de su pueblo y esa es nuestra confianza. Mire, para mostrarle el corazón de Faraón nuevamente, si usted lee Éxodo 8:28, al parecer el corazón de Faraón, ahora estamos recién en la cuarta plaga, al parecer el corazón de Faraón se está sensibilizando. Pero ojo con esto, porque dice, dijo Faraón, yo dejaré ir para que ofrezcáis sacrificio a Jehová vuestro Dios en el desierto con tal que no vayáis más lejos. Y termina el versículo, Éxodo 8:28, diciendo, orad por mí. ¿Sabe? Y uno podría decir, wow, Faraón ahora sí se va a convertir, ahora sí va a aceptar que Dios es el Dios verdadero. Pero usted se encuentra después en el versículo 8, capítulo 8, versículo 32, que cuando pasó la plaga, Faraón cambió de opinión. Dice, más Faraón endureció aún esta vez su corazón y no dejó ir al pueblo. Y seguimos adelante a la quinta plaga para poder avanzar un poco más. Ahora le toca al ganado. Fíjese que ahora viene la muerte del ganado. Y los faraones, déjeme decirle, llegaron a ser lo que fueron a causa de que se enriquecieron muchísimo con la administración de José. Y usted recordará los pasajes de la Biblia donde José fue un hombre, usted recuerde, no quiero entrar en eso, pero el sueño, las 7 vacas flacas, las 7 vacas gordas y todo eso. Y José fue un administrador tan bueno que logró finalmente enriquecer a Faraón y logró enriquecer Egipto, por cierto. Y la riqueza que ellos tienen se debe a la administración anterior de José. Pero mire, ahora viene una plaga directamente contra la economía de Egipto. Atención, por favor, porque dice la Biblia que vino una plaga matando el ganado de Egipto y el ganado representaba la riqueza, representaba los bienes. Y una vez más, la Biblia dice en capítulo 9, versículo 7, más el corazón de Faraón se endureció y no dejó, ¿no es cierto?, ir al pueblo. Pero también se nos hace en este capítulo, y no lo quiero leer, búsquelo usted en su casa, pero también se hace una separación donde dice que nuevamente hizo Dios separación entre el ganado de Israel y de Egipto. De tal forma que Israel mantuvo, ¿no es cierto?, su riqueza, su ganado, en cambio Egipto fue empobreciendo. Y en ese sentido quiero dar unas palabras de ánimo a todos mis amados hermanos que trabajan de alguna forma independiente o que tienen negocio, porque cuando yo pensaba en esto, decía, qué difícil es cuando la situación económica sale de nuestro control. Nosotros, ustedes saben bien, con mi esposa trabajamos para algunos colegios y desde el día en que empezó todo esto, quedamos sin trabajo inmediatamente, como es la situación de muchos otros hermanos. Entonces, pero déjeme decirle una palabra de aliento en esta mañana. Si tu negocio ha caído, si tú estás en quiebra, si tú ya no ves qué salida vas a tener, por favor no entres en desesperación, no entres en temor, más bien el camino es la oración y el ayuno. El mismo Dios que levantó tu negocio y que permitió que tú fueras un hombre o una mujer próspera el día de ayer, perfectamente lo puede volver a hacer. Como nosotros mismos lo decimos en la iglesia. Sé que lo harás otra vez. Así que ánimo, hermano, no desespere. No caiga en el temor ni en la desesperación. Si Dios ha tenido cuidado de nosotros y si Dios cuidó el ganado en la tierra de Gosén, ¿por qué no nos puede levantar nuevamente? Está solamente la voluntad de Dios. Solamente oremos y ayunemos. Y mi llamado también es que oremos por aquellos que tal vez en este tiempo lo van a pasar mal en sus finanzas. Quiero continuar, mire. La sexta plaga que nosotros podemos ver en Egipto tiene que ver con un sarpullido, con úlceras en la piel. Y esto afecta directamente al cuerpo de las personas. Porque viene una úlcera tan grande que derechamente
yo veo que eso es sarna. Viene una sarna tan terrible que ni aún dice nadie podía presentarse, nadie podía estar junto a otro. Cuando los hechiceros dicen no podían estar en presencia, porque la costumbre de Faraón era llamar a los hechiceros y los brujos cuando lo venían a ver Moisés y Aarón. Y los brujos estaban ahí presentes, los hechiceros estaban presentes. Pero fíjese que en la sexta plaga los brujos, a causa de la sarna tan fuerte que venía, ni siquiera podían estar presentes cuando Faraón estaba hablando con Moisés y Aarón. Mire, ¿sabe? Éxodo 9:12, a diferencia de las otras plagas, estamos recién en la sexta plaga. Mire lo que dice la Biblia, dice Éxodo 9:12, pero Jehová endureció el corazón de Faraón y no los oyó como Jehová lo había dicho. El Señor ya conocía su corazón. Pero la diferencia que yo veo es que esta vez Faraón no solo endureció su corazón, sino que la Biblia dice que Dios le endureció el corazón. Y para nosotros es un poco difícil entender cómo Dios va a endurecer el corazón de alguien. Pero déjeme decirle algo, yo lo digo con mis palabras ahora para que usted lo pueda entender. Cuando el hombre insiste en su dureza de corazón, cuando el hombre quiere ser duro, es como si Dios le dijera, está bien, ¿quieres ser duro? Sé duro. Y Dios lo entrega a la dureza de su corazón. Y eso es lo que le pasó a Faraón en la sexta plaga. Porque déjeme decirle algo para que usted lo entienda también. Siempre Dios trata con el corazón del hombre. Y usted no me puede decir que no. Nadie puede decir que no a eso. Porque Dios puso en el ser humano algo que se llama conciencia. Algo que se llama moralidad, el nombre que usted le quiera dar. Y la conciencia le avisa al hombre lo que es bueno y lo que es malo. Y el Espíritu Santo, déjeme decirle porque también es bíblico, sigue redarguyendo en el corazón del hombre. Pero el hombre lamentablemente tiene la capacidad de acallar esa voz y cerrar sus oídos y no considerar esa voz. Faraón no quiso escuchar durante 5 plagas anteriores la voz de Dios diciéndole que ablandara su corazón. Sin embargo, la sexta plaga ya Dios dice, bueno, ¿quieres ser duro? Sé duro todavía. Pasamos a la séptima plaga. La séptima plaga tiene que ver con un granizo terrible, cual, dice la Biblia, nunca se había visto hasta ese momento en el mundo. Y ojo, porque esto me alegra y esto debe ser un aliento para nosotros. Pero también la Biblia dice, hubo granizo en todo Egipto, pero no en Gosén. Gosén era la tierra donde vivía Israel, por cierto, si usted no lo sabe. Wow, dicen los egipcios que creyeron, en este pasaje estamos en la séptima plaga, dice que lograron librarse del granizo ellos con sus criados y sus animales, porque creyeron que Dios había levantado esto sobre la nación. Y uno dice, porque si usted lee, o usted tal vez creo que va a quedar grabado y usted puede buscarlo, en Éxodo 9, 27 y 28, dice lo siguiente, entonces Faraón envió a llamar a Moisés y a Aarón y le dijo, he pecado esta vez, Jehová es justo, y yo y mi pueblo impíos. ¡Qué tremenda declaración! Porque al fin vemos en la séptima plaga, mire, escuche esto, un corazón que se está aparentemente sensibilizando ante Dios. Pero ¿sabe por qué digo aparentemente? Porque aunque él dice grandes verdades en este versículo, dice, he pecado esta vez, las veces anteriores también había pecado, pero esta vez lo reconoce. Y dice, Jehová es justo, una gran verdad, Él no está haciendo nada incorrecto, Él está dando el justo pago de lo que ellos han hecho y cómo han tratado al pueblo de Israel durante todos estos años. ¿Sabe? Dice, y yo mi pueblo impíos también es una gran verdad. Y uno podría decir, oh, qué bueno, porque el versículo 28 dice, orad a Jehová para que cesen, ¿no es cierto?, los truenos de Dios y el granizo, y yo dejaré ir y no os detendré más. Y uno podría decir, wow, qué tremendo, al fin se convirtió Faraón. Pero nosotros conocemos el final de la historia y estamos en la séptima plaga. Y usted se va a dar cuenta que finalmente Faraón no es que se haya convertido, él está afligido. Y sabe, él lo que dice, el corazón de Faraón se aflige y hace esta declaración donde dice, yo he pecado,
está afligido por la peste que ha venido, por la plaga de granizo, por la destrucción que hizo sobre su pueblo, pero la verdad es que no hay un convertimiento de todo su corazón. De hecho, en el 9:17 Dios le advierte a Faraón y le dice: todavía te ensoberbeces contra mi pueblo para no dejarlo ir, y le da la advertencia. Y en el versículo 35 del capítulo 9 también dice que el corazón de Faraón se endureció y no dejó ir a los hijos de Israel como Jehová lo había dicho por medio de Moisés. Entonces, aquí quiero llegar, mire, que en la séptima plaga uno podría decir: wow, Faraón entendió la lección. Faraón ya se convirtió, ya al fin está reconociendo que es un pecador. Pero la verdad es que no es así, porque él está afligido por el momento que está viviendo. Pero aún no tiene la intención real de reconocer que Dios es Dios y que Dios es soberano y que él debe dejar ir a su pueblo. La plaga número 8, y ya me falta poquito, tiene que ver con la plaga de las langostas. Mire, y aquí en esta plaga, aún los mismos siervos de Faraón le piden a Faraón: por favor, deja ir a este pueblo. Es como si yo le dijera: por favor, Faraón, no seas tan porfiado, no seas tan duro de corazón. Lo están diciendo los propios siervos de él. En el 10:7 dice: entonces los siervos de Faraón le dijeron: ¿hasta cuándo será este hombre un lazo para nosotros? Deja ir a estos hombres para que sirvan a Jehová su Dios. ¿Acaso no sabes todavía que Egipto ya está destruido? La respuesta de Faraón está en el versículo 10 y 11. Dice: ¿cómo los voy a dejar ir a vosotros y a vuestros niños? Y dice la Biblia, y lo estoy resumiendo: y en esa ocasión los echaron de la presencia de Faraón. Por lo tanto, queridos hermanos, no solamente Faraón está diciendo: bueno, los voy a dejar ir, pero se quedan sus niños. ¿Quién podría aceptar algo así? Entonces, en el fondo de su corazón, y la soberbia aún se nota, porque ni siquiera los trata con respeto, sino que los echan de la presencia de Faraón. Eso significa que fueron sacados a la fuerza. Y Faraón no tiene ninguna intención aún de obedecer, ¿no es cierto?, lo que Dios le está demandando, que era una petición no tan difícil, que era dejar ir a un pueblo que él tenía esclavizado. Plaga número 9 tiene que ver con las tinieblas por 3 días. 3 días estuvieron en tinieblas. ¿Imagina usted lo que nosotros que vivimos en este mundo moderno, estar un día sin luz? Nos desesperamos. El otro día hubo un corte de luz y todos andamos: ¿qué está pasando? Un corte de luz a nivel... Hasta las noticias hicieron una alerta, ¿no es cierto? Y todos decían: ¿qué pasa con el corte de luz? Ellos tuvieron 3 días sin luz. Y atención, por favor, que un duro golpe contra el Dios principal que tiene Egipcio, contra en quien ellos depositan su mayor grado de fe, que tiene que ver con el Dios Sol, con el Dios Ra. Y es un golpe duro porque ellos se dan cuenta que ese Dios no les sirve para nada. El Dios Ra, el Dios Sol, es impotente frente al poder de Jehová de los ejércitos, de Jehová, el Dios de Israel. Y fíjese también que me encanta esta declaración, porque usted ve en el capítulo 10, versículo 23, y me emociona al verlo, porque dice que ninguno vio a su prójimo de los egipcios, ni nadie se levantó de su lugar en 3 días. 3 días estuvieron a oscuras encerrados. Mas todos los hijos de Israel tenían luz en sus habitaciones. No sé si usted está acompañado, pero como decimos en la iglesia, mire el que está a su lado y dígale: en Gosén había luz, no había tinieblas, había luz. Ellos estaban con luz. ¿Sabe por qué? Porque Dios nuevamente hizo la diferencia y cuidó a su pueblo. Dios siempre, déjeme recalcarle esto en este mensaje, Dios siempre ha cuidado de su pueblo. Dios no es un Dios infiel. Lo hemos declarado, lo hemos cantado, lo hemos predicado. Ahora es tiempo que usted y yo lo creamos con todo el corazón, de lo más profundo de nuestro ser, que Dios no nos va a dejar solos en los tiempos de crisis. E insisto, y si usted tiene algún problema el día de mañana, yo no sé si esta enfermedad va a llegar a su casa o no, esperamos en Dios que no. Si usted está en problemas económicos, no, pero siempre crea y no se aparte de esta verdad. Dios es un Dios fiel con su pueblo. Nos ha dicho muchísimas veces eso mismo, y nosotros mismos lo hemos declarado. Ahora hay que practicarlo. Mire, que no se apague tu luz en medio de las tinieblas. Yo sé que estamos viendo tiempos difíciles, pero con la gente que nosotros hemos podido conversar que no es cristiana, déjeme decirles, mucha gente está en desesperación. Mucha gente no ve salida, mucha gente ya se da por muerta. Mucha gente realmente tiene mucho temor frente a esto.
Yo espero sinceramente, mi llamado como iglesia, como cristianos, que nosotros sigamos siendo luz, que nosotros podamos dar esa palabra de aliento, a lo mejor no presencialmente, porque eso no se puede hacer en este tiempo, pero que siempre la gente pueda ver en nosotros que somos hombres y mujeres de fe y que tenemos fortaleza y que realmente el Dios que nosotros predicamos es un Dios real para nosotros. En Gosén había luz. Y terminamos con las plagas, la más terrible, la plaga número 10. Mire, la plaga número 10 tiene que ver con la muerte de los primogénitos. Y yo le quiero decir que la muerte es algo terrible, es algo que nadie desea para otro, es algo que es como la instancia final. Pero no quiero justificar a Dios porque Dios no necesita que yo lo justifique. Pero déjeme decirle que Él, antes de que pasara todo esto, le dio 9 oportunidades. Y antes que vinieran las plagas, le había dado una advertencia a Faraón también de lo que él iba a hacer, le había advertido. Recuerda el pasaje que yo le leí hace un rato, cuando Dios decía, deja ir a mi hijo porque Israel es mi hijo, si no yo mataré al tuyo. Dios le había advertido antes de que él ejecutara cualquier cosa. Y ahora, lamentablemente, ya no hay vuelta atrás. Porque déjeme decirle algo que aparece en toda la Biblia, que a mí me da mucho temor y temblor. Porque la Biblia también dice, si hay algo a quien debemos temer, no es al coronavirus, no es a la enfermedad, no es a Satanás, no es a los demonios. A quien debemos de tener un temor reverente es a la persona de nuestro Dios. Porque Él, cuando decide ejecutar un juicio, no hay nadie que le pueda hacer cambiar de opinión. Usted me dirá, sí, la intercesión. Claro que sí, la intercesión sirve. Pero en este caso específico de Egipto, Dios ha decidido ejecutar un juicio porque Él va a cumplir su propósito. Y recuerda usted que al principio de este mensaje yo le dije, ¿cuál era el propósito que Dios tenía? El propósito que Dios tenía era sensibilizar el corazón del hombre y destruir por completo el orgullo de Faraón, el orgullo de su gente, la soberbia. Y cuando llega la 10ª plaga, fíjese que ocurre algo terrible, y yo no quiero leer algún pasaje acá porque tal vez sería muy largo de explicar, pero usted yo creo que conoce el pasaje. Cuando llega la plaga, ¿no es cierto?, dice que viene el ángel de la muerte y empieza a matar a todos los niños, pero igual que como hubo luz en la tierra de Gosén, porque Dios hizo la diferencia muchas veces y siempre hizo la diferencia con la tierra de Gosén, también a la tierra de Gosén, es decir, a los hebreos, Dios les dio una orden a ellos. Y la orden era esta, tan sencilla como esta: ustedes deben sacrificar un cordero, lo cual representa obviamente el sacrificio de Cristo, porque esa fue la primera Pascua que se celebró. Deben sacrificar un cordero y con la sangre del cordero, dice la orden bíblica, ustedes deben pintar el dintel de su puerta con la sangre del cordero, y cuando pase el ángel de la muerte, ese ángel no va a entrar en su casa. Y déjeme decirle algo, es como si dijéramos, ¿sabe qué? Faraón, tú gobiernas acá de la puerta para afuera, pero dentro de mi casa gobierna el Señor y nadie me puede venir a tocar. Y ¿sabe qué? Déjeme decirle también que este es un acto de fe del pueblo de Israel. Porque yo le aseguro que si Israel no hace lo que Dios le está pidiendo y ellos no pintan con la sangre del cordero, ¿sabe?, el dintel de su casa, yo creo que habrían habido muchas muertes en Israel, en los niños. Pero la gente entendió el mensaje porque habían visto el poder de Dios. ¿Y sabe lo que ellos hacen? Ellos hacen y pintan el dintel de su casa, ¿no es cierto? Y ellos son librados de la muerte. En cambio, en Egipto hay una mortandad tremenda. ¿Sabe? Yo pensaba respecto también a la muerte de los niños. Y déjeme hacer un alcance. Y permítame, perdóneme si estoy equivocado. Pero también para mí, mientras preparaba esto, yo decía, qué terrible el mundo en el que nosotros vivimos hoy. Porque, mire, por ejemplo, ¿qué pasa con los cientos y miles de niños que son abortados cada día en el mundo? ¿Quién hará justicia por ello? Y yo pensaba, qué tremendo es jugar con la vida, qué tremendo es poder con la vida, que es algo sagrado que Dios le dio al hombre, que el hombre no tiene derecho a poder quitársela a otro ser humano, aunque sea un niño. Es solo una reflexión que queda ahí en el aire para que usted la medite. Mire, pero cómo Israel se libra de la muerte de los primogénitos, cómo Israel se libra de esta 10ª plaga, que es la más terrible de todas, ¿sabe?
se libra pintando el dintel de su casa, la cual es una señal del pacto que Dios había hecho con Israel. Es la señal de la Pascua, es la señal, ¿no es cierto?, de que ese cordero era un sustituto del niño que ellos podían perder. Ahora, déjeme decirle una gran realidad espiritual también, que tiene que ver a la luz de la revelación del Nuevo Testamento, que nosotros hemos sido marcados con la sangre de Cristo, con la sangre del cordero. Que, mire, incluso la Biblia dice, como lo dijo el mismo apóstol Pablo, que si vivimos, para Él vivimos, y si morimos, para Él morimos. Todo es del Señor, sea el nombre del Señor bendecido. Entonces, déjeme decirle que este era un acto de obediencia del pueblo de Dios, era un acto de fe también, porque ellos debían hacerlo, ellos debían, ¿no es cierto?, hacer este acto, ¿no es cierto?, tal vez si usted quiere llamarlo de consagración de su casa para el pacto que Dios hizo con Israel en aquella noche. Quiero dar un consejo y no una orden más bien, sino un consejo. Si usted está en su casa y tiene la oportunidad de ungirse con aceite, porque la Biblia no autoriza al ungimiento con aceite, unja su casa y unja a su familia, unja a sus hijos, unja a usted y declare en el nombre del Señor que ninguna enfermedad va a tocar su puerta. Créalo y hágalo en obediencia. Y lo digo con mucho temor y temblor, porque ustedes, los que me conocen, saben que yo no tomo cosas a la ligera ni hago actos que no están respaldados por la palabra. Pero déjeme decirle que eso resulta. Hago un llamado a toda nuestra congregación, por lo menos, que usted pueda ungir a sus hijos, que usted pueda ungir su casa y declarar que su casa le pertenece íntegramente al Señor. Yo no creo que sea algo incorrecto. Les dejo la invitación a hacerlo. Finalmente viene la Pascua. Y en la Pascua, ¿no es cierto?, ellos realizan este acto y todos conocemos al final de la historia que el ángel de la muerte no les toca a ninguno de ellos. Israel es librado de la muerte. También, si usted conoce la historia, sabrá que finalmente a Faraón no le queda otra opción que dejar ir libre al pueblo de Israel. ¿Sabe? Cuando yo veo todo esto, y permítame hacer la comparación ahora, para terminar ya, Dios tenía un plan desde el principio con todo esto. Desde el momento en que Dios libró a Moisés, como dice la Biblia, que por la fe sus padres lo libraron de la muerte, Dios tenía el plan a través de Moisés de traer libertad a su pueblo, pero también juntamente con eso, de sensibilizar el corazón del hombre, específicamente de Faraón, porque a mí Faraón hoy día, en este mensaje que he entregado, representa el orgullo del ser humano, la autosuficiencia, el yo puedo, el yo quiero, el yo soy capaz de hacer todo aquello. Sin embargo, en el tiempo que estamos viviendo, hemos visto que eso no resulta hoy. Eso no tiene efecto, porque hay muchas cosas hoy, ¿no es cierto?, que escapan al control de cualquier ser humano. También me quedo con esta reflexión. Mire, Dios quiere sensibilizar el corazón del hombre. Y seguramente usted se va a encontrar en los días que vienen, y esperemos, yo de lo más profundo de mi corazón, igual que usted, me gustaría decirle, esto no va a aumentar, esto va a pasar, mañana vamos a estar bien, mañana vamos a estar haciendo nuestra vida normal. Sin embargo, también creo sinceramente que si esto volviera a la normalidad mañana, la verdad es que creo que todos volveríamos a nuestra vida normal, el mundo volvería a su vida normal, y sinceramente creo que nadie se acordaría de Dios tampoco. Pero también quiero decirle que a través de toda la historia, queridos hermanos, y si hay algún amigo que nos escucha, a través de toda la historia, Dios se ha mostrado como un Dios misericordioso, como un Dios que lo que quiere no es el fin del hombre, no quiere el fin de la humanidad. Dios no quiere la destrucción del hombre, la Biblia lo señala en muchas ocasiones. Lo que Dios quiere es que el hombre vuelva su corazón a Él, que el hombre reconozca de lo más profundo de su ser que el único Dios verdadero, que el único que tiene la vida y la muerte en sus manos es el Señor. Y nosotros hemos sido marcados, como le decía yo hace un rato, por la sangre del Cristo. Nosotros somos salvos. Si un día el Señor viniera a llamarnos a cada uno de nosotros, y esperamos en Dios que nos dé vida y todo aquello, pero como dijo el mismo apóstol Pablo, ya no vivo yo ahora, Cristo vive en mí. Y si vivimos, para Él vivimos. Y si morimos, para Él morimos. Sea el nombre del Señor bendito, porque al final y al cabo todo es de Él. Por lo tanto, querida iglesia, yo hago un llamado a que nosotros no entremos en temor, en desesperación. Yo sé que va a haber una cierta preocupación, tal vez, y es natural como seres humanos que somos. Pero no perdamos la fe, no perdamos la esperanza.
No perdamos ni quitemos nuestra mirada en aquel que nos ha dado todo a nosotros, en aquel que nos da la vida todos los días. ¿Sabe? No podemos dejar de ser luz en medio de las tinieblas. Acuérdese de esta palabra y usted podrá verlo después si usted puede hacerlo, ¿no es cierto? Recorrer estos pasajes, estos capítulos de la Biblia y darse cuenta de la diferencia que Dios hizo con el pueblo de Israel y con la tierra de Gosén. Cuando dice claramente que en Gosén había luz, recuerde eso. En Gosén había luz. Y nosotros como hijos de Dios debemos estar dando luz en los tiempos de crisis. Déjeme decirle, no sirve de nada profesar una religión, si quiere llamarlo de esa forma, profesar una fe que en los tiempos de crisis no le sirve a nadie. Es fuerte mi palabra, pero es verdad. Ahora es cuando debemos levantarnos en fe. Y si usted tiene familia, usted tiene amigos que tal vez va a encontrar probablemente en desesperación, dé una palabra de aliento y de fe. Va a ser un hermoso tiempo para compartir el Evangelio. ¿Sabe? Vamos a estar en este tiempo, creo yo, lleno de testimonios de gente inconversa que no conocía ni quería nada con Dios, pero que Dios se va a encargar de sensibilizar el corazón del hombre y de echar abajo el orgullo del hombre. Y sabe que como iglesia nosotros no podemos bajar los brazos. Conforme a la palabra, no podemos bajar los brazos. Somos llamados a mostrar al mundo la fe real que tenemos en Dios. Todo lo que nosotros cantamos, todo lo que nosotros oramos y predicamos, ahora es tiempo de mostrarlo, queridos hermanos. Quiero terminar dejando un versículo en su mente que también vino a mi reflexión, que está en Hebreos 11:13. Mire, porque el pueblo de Dios siempre ha llamado a sostenerse por la fe. En medio de las plagas, en medio de las crisis económicas, en medio de la enfermedad, el pueblo de Dios siempre ha sido llamado a sostenerse por la fe. Hebreos 11:13, guárdelo en su corazón y en su mente. Dice, mire, muchos no vieron el resultado final, pero Hebreos 11:13, hablando de ese capítulo tan hermoso que habla tradicionalmente se le conoce como los héroes de la fe. Dice, conforme a la fe murieron todos estos sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo de lejos y creyéndolo y saludándolo y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Ellos nunca vieron la salvación del Señor, la gente del Antiguo Testamento. Nunca ellos conocieron la Pascua, el sacrificio que los libró de Egipto. Pero nosotros conocemos el sacrificio mayor que lo hizo Cristo por nosotros para darnos vida, salvación y eternidad. Por lo tanto, ellos nunca lo vieron. Fíjese lo que es la fe. Sin embargo, lo creyeron, lo saludaron de lejos, nunca lo experimentaron. Nosotros tenemos mucho más que eso. Nosotros hemos visto muestras del poder de Dios, hemos visto su poder, hemos hablado de su poder, tenemos la revelación completa de la Escritura. Por lo tanto, mi llamado, queridos hermanos, no pierda la fe, la esperanza, sea luz en medio de las tinieblas. Quiero terminar esta palabra diciendo que les amo muchísimo, que ya tendremos la oportunidad, Dios mediante, de reunirnos, de poder estar juntos. Pero mientras tanto, intensifiquemos nuestra oración. Seamos abiertos también con el mundo, en el sentido de poder compartir ánimo, palabras de ánimo, de aliento, de esperanza. Usted no sabe toda la gente, y probablemente lo sabe, cuánta gente está en desesperación porque no tienen a Cristo. El otro día nos encontramos con una vecina y estaba muy desesperada porque decía, ¿y ahora qué vamos a hacer? Y con mi esposa hemos conversado muchas veces qué diferencia en los que tenemos a Cristo en el corazón, la esperanza que nos llena con aquel que no tiene ninguna. Por lo tanto, hermano, no baje sus brazos, no pierda la fe, la esperanza. Mi llamado es que si Dios hizo, ¿no es cierto?, la diferencia en el pueblo de Israel, en el tiempo de Egipto, que a lo mejor es otro tiempo, pero que tiene muchas similitudes con el mundo actual que nosotros estamos viviendo hoy, que usted no pierda la fe ni la esperanza. Si Dios cuidó de Israel, también cuidará de ti y cuidará de mí y de nuestra familia. Les amo en el Señor. Mi esposa va a hacer una oración para terminar este mensaje. Queremos orar en esta mañana, Señor, agradeciendo por tu palabra que nos trae consuelo, nos trae paz y nos trae esperanza. Y queremos hacer una oración en gratitud por la vida que nos das. Señor, queremos, como dice tu palabra, aprovechar bien el tiempo, porque los días son malos, pero estamos en la confianza de que tú serás nuestro ayudador y nuestro guardador. Así como guardaste, Señor, a tu pueblo allí en tierra de Gosén, oramos que donde quiera que esté uno
un hermano de nuestra congregación y aún aquellos que se están uniendo a esta oración, que tu mano poderosa les guarde, que tu mano poderosa les libre de todo mal, de todo peligro, de todo esto, Señor, que está aconteciendo en el mundo entero, porque ninguno de tus hijos se ha librado, Señor, este tiempo de tener que clamar a ti por protección. Nosotros oramos en esta hora, agradecidos por la vida que nos da hasta este minuto, y Señor, gozamos de la esperanza de que tú también nos puedes seguir guardando y protegiendo. Encomendamos cada hogar, cada familia de la congregación. Oramos en el poder de Jesucristo, que la manifestación de tu Espíritu Santo se manifieste poderosamente en cada hogar, en cada vida, en el corazón, Señor, que nadie pierda la esperanza, que nadie desespere en este tiempo, que tu Espíritu Santo traiga paz, traiga consuelo y traiga fortaleza, Señor, en el día de la prueba. También te agradecemos, Señor, porque tú nos habías advertido de los tiempos que vendrían, Señor, y sabemos, Señor, que en estos tiempos la única fortaleza que tenemos eres tú. Por eso nos tomamos en esta mañana de tu mano poderosa. Señor, tómanos de tal manera que el mal no nos dañe. Cúbrenos con tu mano poderosa. Sálvanos en el día de la angustia. Oramos, Señor, por los adultos mayores que están más expuestos, Señor, a esta enfermedad. Oramos que tú los guardes a ellos, que los hagas prudentes, Señor, también para que en sus hogares ellos puedan mantenerse quietos, Señor, y esperar hasta el momento en que toda esta crisis pase. Guarda de nuestros niños. Te agradecemos también por la promesa que hay sobre ellos, de que serían guardados, Señor, en el tiempo de la angustia. Gracias, Señor, eso nos trae paz. Oramos por nuestros hermanos que trabajan en el sistema de salud, Señor. Señor, guarda sus vidas. Ellos están dispuestos a servir a su prójimo y oramos que tú veles por ellos, para que ninguno de nuestros hermanos de la congregación se infecte con el virus. Oramos que la misericordia tuya los cubra aquellos días en que ellos tengan que atender al público, en que tengan que atender a enfermos aún con el coronavirus. Oramos también en esta hora por las fuentes de trabajo, Señor, de cada hermano. Sabemos que va a estar la preocupación durante estos días, ¿qué va a pasar? Pero, Señor, nos sostenemos por tu mano poderosa. Guarda esas fuentes de trabajo, guarda los que tendrán que obligadamente ir a sus trabajos, Señor, durante la próxima semana. Oramos que tú guardes también de ellos y los protejas. Lloramos también por la vida espiritual de cada familia, que ninguno de nosotros, Señor, descuide la oración. Ayúdanos, Señor, a estar despiertos y velando, porque hay una cosa que no ha cambiado, que tu venida está cerca. Anhelamos tu venida y esperamos como iglesia aquel gran acontecimiento en que seamos arrebatados para ti. Oramos, Señor, para que el corazón de cada hermano y de cada hermana esté firme en ti. Gracias te damos por las bendiciones que tenemos. Oh, Señor, te adoramos y glorificamos, porque frente a la grandeza tuya nada somos pequeñas criaturas. Pero por la gracia y por el amor a través de tu Hijo Jesucristo, Señor, podemos tener estas promesas preciosas de seguridad y de paz para nuestras vidas. Gracias, Padre. Bendecimos, Señor, a la congregación en esta hora, que las palabras que han escuchado por años, muchos de ellos, esas palabras sean su aliento y su fuerza en estos días, y a ti sea la gloria y la honra, Señor. Y como dice tu palabra, sea que vivamos o que muramos, somos tuyos, Señor. A ti te pertenecemos. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bendiciones, amados hermanos. También comentarles que para los de casa, que el día miércoles y viernes queremos empezar nuestro discipulado para aprovechar el tiempo, ya que estamos todos en casa, o la mayoría, poder aprovechar el tiempo, y vamos a usar la aplicación Zoom, ¿ya? Porque en ella nos permite interactuar, y a través de eso vamos a empezar nuestro discipulado, que va a ser mayordomía, uno de ellos, y el otro va a ser sanidad interior y liberación. Así que bendiciones a todos y que tengan un muy buen día. Les amamos a todos.